Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Sistema Nacional de Investigadores, investigador nacional emérito. O sea, ella está retirado, el señor está viejito, está viejito. Les presento a Diego Valadez. Lo tienen como un super wow en el derecho. Entre el 77 y el 80 fungió como abogado general de la universidad y como tal fue responsable de la elaboración de dos importantes proyectos de la reforma universitaria, la reforma al tercero constitucional, que consagró la autonomía universitaria, así como del capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo que regula el trabajo en las universidades públicas del país. Híjole, ¿cómo les explicamos a los profesores que hoy tienen recibos de sueldo por 10 pesos, por 2 pesos, por 5 pesos o a veces por 0? ¿Cómo les explicamos que es gracias a este señor? Y aquí lo dice. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Aquí hay un detallito. Déjenme regresar a la semblanza original. Esto no aparece en su perfil ampliado. En el sector público, ahora sí, es que lo esconden. Como para que se note, como para que no. En el sector público ocupó, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal. Imagínense cuando todavía no era Ciudad de México, cuando todavía no habían elecciones. Bueno, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es aquí, amigas y amigos, que les quiero compartir. Diego Valadez, te lo presumen como, fue ministro de la Suprema Corte. Y nos vamos a meter aquí porque necesito un dato así de bote pronto. ¿Cuándo fue ministro de la Suprema Corte? Aquí está. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 31 de mayo del 94 al 31 de diciembre del 94, es decir, ocupó una silla en la Corte, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 7 meses, nominado por Carlos Salinas de Gortari. Ocupó una silla en la Corte 7 meses, después vino la reforma al Poder Judicial de Cedillo, el Cedillazo, en la Corte. De hecho, aquí lo dice, sucesor, asiento abolido, o sea, el asiento, la silla que le tocaba, pues ya no fue. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia, antes del Cedillazo, estaba formada por 22 ministros. Se da el Cedillazo y baja el número de ministros de 22 a 11, o sea, se reduce a la mitad. Ya en otro video, y de hecho también está en un short, en otro video, en Crítico Político Oficial, el ministro presidente de la Corte en ese momento, Juan Silva Mesa, cuenta cómo fue la designación de los ministros del Cedillazo, los nuevos. Y él cuenta, te va a llegar una carta con el motociclista y cuando te llegue la carta es que vas a ser ministro. Y así fue, lo cuenta el ministro Silva. Y llegó el motociclista, sin metáfora, llegó. Y le dijo que se presentara el día siguiente a la Senado de la República por lo de la silla en la Corte. Dice, había un grupo de 18 personas, pero ya se sabía quiénes iban a ser los ministros. Y al final de su discurso, en homenaje que le hicieron, dice, no hubo cómo saber a quién se le debí, comillas. Y esas comillas son para referirse al presidente de la República, Ernesto Zedillo. Pues Diego Valadez es un abogado tan fregón que no lo invitaron a formar parte de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que la derecha anda presumiendo 7 meses de un abogado en la Suprema Corte de Justicia. Y lo ponen como, wow, exministro de la Corte. Güey, ocupó el cargo 7 meses. Y cuando se formó la nueva Suprema Corte no lo invitaron. Oye, ¿cómo sabes que él dijo que no? Pues bien fácil. Yo les pregunto, amigas, amigos, ¿quién le decía que no al presidente de la República en aquel tiempo? ¿Quién le decía que no? Nadie. Entonces vemos la clase de gente que elaboró este análisis de las iniciativas del presidente de la República, las 20 iniciativas.